Miércoles 31 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros principales titulares. JNE aprobó reglamento de gestión de jurados electorales con miras a comicios regionales y municipales. Presidente del JNE realizó balance de labor en comicios del 2021 en revista Elecciones de la OMPE. Canal IPE dio a conocer funciones del JNE en época electoral y no electoral. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano 2 resoluciones en las que se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto en los departamentos de Junín y Loreto. Los detalles en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución donde declaran fundado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli, Departamento de Junín, en contra del acuerdo del Consejo Municipal del 8 de marzo del 2021, que aprobó su suspensión en el cargo por el plazo de 30 días calendario. Asimismo, el ente electoral, en otra resolución, declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Padre Márquez, provincia de Ucayali, departamento de Loreto, tras la solicitud de vacancia presentada por Tilman Flores Aldaña por motivo de ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos, sin autorización del Consejo Municipal. El Pleno del organismo electoral dio a conocer el resultado de los expedientes señalados a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, la sección de audiencias públicas. En esta página usted encontrará la publicación de las resoluciones completas sobre ambas causas. En la siguiente nota conozca qué es un recurso de apelación y cuáles son los requisitos que se deben presentar ante el Pleno del JNE para que estos sean atendidos. Durante una entrevista para JNE TV, el abogado de la Secretaría General del JNE, Alonso Encarnación, explicó que es un recurso de apelación ante el Pleno del máximo ente electoral. Los recursos de apelación constituyen medios impugnatorios, ¿no?, a través de los cuales las partes que se sienten agraviadas por una decisión emitida por un órgano de primera instancia pueden cuestionar dicha decisión, ¿no? Ponen el recurso de apelación de tal forma que el órgano superior, en este caso el máximo órgano electoral, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, puede emitir un pronunciamiento revocando, declarando la nulidad de ese pronunciamiento cuestionado, ¿no? Pregunta era, ¿cuáles son o por qué se interponen ante el Pleno? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúa diferentes materias, ya sean permanentes o temporales. Dentro de estas materias existen diferentes órganos que actúan como órganos de primera instancia. Por ejemplo, durante el proceso electoral, órganos de primera instancia, tenemos a los jurados electorales especiales, pero también tenemos al interior o en el marco del desarrollo de unas elecciones internas, tenemos a los órganos electorales centrales de cada organización política, cuyas opiniones o cuyos criterios, cuyas resoluciones también pueden ser evaluados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo al reglamento de competencia que ya se emitió el año pasado. Entonces, estas apelaciones son elevadas al Pleno y evaluadas como órgano de segunda y máxima instancia. Recordó que para este procedimiento existe una serie de requisitos que deben ser presentados al momento de la solicitud. Varían según la materia y según la temporalidad de cada expediente. En efecto, ha sido necesaria la emisión de una nota de prensa por la constante reincidencia de casos en los que se ha omitido uno de los requisitos que exige la norma, específicamente el texto único ordenado del Código Procesal Civil, que son los requisitos previstos en los artículos 357, 358 y 366 de este Código Procesal Civil. Está referido a que el apelante debe sustentar de manera concreta y específica cuáles son los agravios, cuál es el error de hecho o de derecho que presenta la resolución que estoy apelando y concretamente cuáles son los fundamentos que sustentan su pretensión. Claro, el ordenamiento jurídico, nuestro marco legal electoral, si se quiere, exige al Jurado Electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, como los demás órganos que imparten justicia a nivel nacional,
la debida motivación, ¿no? Que cada resolución que emite el Pleno esté debidamente motivada. Pero ¿cómo podría motivar el Pleno una decisión si es que no tiene claro cuál es su pretensión? Si es que no tiene claro cuáles son los hechos y los errores de derecho que estás alegando en contra de esa decisión que impugnas. Para ello, el texto único ordenado del Código Procesal Civil precisamente exige a las partes apelantes, en especial, con especial atención de los abogados que los patrocinan, por cierto, de estos requisitos, ¿no? Además de estos requisitos que son de forma, pero que contienen material de fondo, porque expresan los agravios, tenemos otros requisitos que sí son netamente de forma, ¿no? Como la presentación de una tasa, la presentación o la acreditación de la habilitación del abogado que suscribe la apelación, el cumplimiento de un plazo que exige la ley para interponer ese recurso, por ejemplo, ¿no? Finalmente, exhortó a las partes procesales, en especial a sus abogados defensores, a cumplir con los requisitos exigidos por la ley al interponer recursos de apelación ante este organismo electoral. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales con miras a los comicios regionales y municipales de octubre de este año. Dicho reglamento ha sido elaborado en el contexto de la emergencia sanitaria. Los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones regionales y municipales 2022 en el contexto de la emergencia sanitaria, a través de la resolución 12-2022-JNE. El ente electoral estableció los mecanismos de funcionamiento para los órganos temporales que se encargarán de supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa en los próximos comicios. Al respecto, la normativa es refrendada por Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, Marta Maich Molina, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva, integrantes del Pleno del organismo rector electoral. El reglamento, que fue publicado este viernes 28 de enero en el Diario Oficial El Peruano, consta de 14 puntos, 4 disposiciones finales y 2 anexos. Las disposiciones son de observancia obligatoria para los presidentes e integrantes de los jurados electorales especiales, así como también para el personal que presta servicios en estos órganos temporales. Y por último, para los funcionarios y colaboradores del JNE que desarrollan actividades vinculadas con estas oficinas, según indica el alcance del reglamento. Asimismo, el documento define el calendario de cierre de los jurados electorales especiales. Allí se señala que culmina su función jurisdiccional el día programado para la última entrega de credenciales. Luego de dicho acto, se levanta un acta de cierre de la función jurisdiccional y el jurado electoral especial se desactiva como órgano colegiado. En este momento culmina la función de los miembros del jurado electoral especial y la prestación de servicios del secretario y asistentes jurisdiccionales. Por último, se establece un plan para la prevención y control de la COVID-19 durante el desempeño de los jurados electorales especiales en el proceso electoral. Los lineamientos, señala el reglamento, son de carácter obligatorio para el personal de estos órganos temporales. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones invita a participar de la conferencia virtual Elecciones Regionales y Municipales 2022 Nuevas Reglas Electorales. Dicho evento se realizará hoy, 31 de enero a las 6 de la tarde y contará con la participación de la abogada Amelia Hernández Donaire. Para inscribirse, solo deben ingresar al link www.esec.edu.pe/conferencia-1. Están todos invitados. Bien, y ahora les comentamos que en la revista Elecciones de la OMP, el titular del máximo ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas, realizó un balance sobre la labor del JNE y sus esfuerzos en medio de los comicios generales y la pandemia. En el nuevo número de la revista Elecciones de la OMP, el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, participó realizando un análisis de la labor del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso electoral 2021. Asimismo, detalló el proceso histórico de consolidación institucional, sus funciones constitucionales, el contexto político y sanitario en el que se desarrollaron las últimas elecciones generales y las actividades realizadas en el marco del proceso electoral.
En el artículo de la revista también se aborda la reforma electoral en el marco de las elecciones del Bicentenario, así como las normas de excepcionalidad por el contexto de la COVID-19. Finalmente, el titular Salas Arenas destacó los resultados de los comicios generales, las actas observadas y un histórico pedido de nulidad. Sin duda, uno de los grandes retos que el JNE y todos los organismos electorales afrontaron fue el ataque sistemático a las instituciones y a sus titulares. Sin embargo, la labor del sistema electoral fue reconocida por las diferentes misiones de observación, quienes calificaron las elecciones peruanas como imparciales y justas. Les recordamos que pueden descargar de forma gratuita la última edición de la revista Elecciones ingresando al link que tenemos en pantallas. La OMPE informó que fueron 168 las organizaciones políticas las que informaron sobre sus convocatorias a elecciones internas, así como la modalidad en que llevarán a cabo este proceso. Veamos. Culminado el plazo establecido por la OMPE, un total de 168 organizaciones políticas informaron que convocaron a elecciones internas para elegir a sus candidatas y candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales de octubre del presente año. Hay que resaltar que de los 18 partidos políticos inscritos o en proceso de inscripción según el ROP, 17 decidieron convocar a elecciones internas, mientras que de las 2 alianzas inscritas o en proceso de inscripción, solo una hizo la convocatoria. En cuanto a los movimientos regionales, 150 presentaron sus convocatorias de los 208 que están inscritos o en proceso de inscripción. También dieron a conocer la modalidad que emplearán para realizar dicha elección, ya sea en forma directa, por votación de afiliados o por delegados. Si no informaron de manera clara la modalidad de elección interna a implementar, la OMPE comunicará la observación y otorgará un plazo de 3 días calendario para que ésta sea precisada. Además de la convocatoria, los partidos políticos y movimientos regionales debieron solicitar la asignación de una casilla electrónica a través de la cual mantendrán comunicación con el organismo electoral. Para estas elecciones internas partidarias, la cifra de partidos políticos resulta menor si se compara con los 22 que participaron en las últimas elecciones regionales y municipales de 2018. En cambio, en el caso de los movimientos, la cifra es superior a los 110 que intervinieron en las elecciones subnacionales de hace 4 años. Y la OMPE recordó a los partidos políticos que las listas de candidatos que presenten en el marco de los procesos electorales este año tienen que cumplir con lo establecido en la Ley de Paridad y Alternancia. Para las elecciones internas de mayo próximo y los comicios regionales y municipales de octubre, los partidos políticos y movimientos regionales deben elaborar sus listas de candidatos de acuerdo a la Ley de Paridad y Alternancia. Dicha norma establece que el número de mujeres debe ser igual al de hombres y deben colocarse miembros de ambos géneros de forma intercalada y vertical. Asimismo, del total de localidades donde las organizaciones políticas presenten fórmulas de gobernador y vicegobernador, la mitad debe estar encabezada por una mujer y la otra mitad por un hombre. Que estamos a la expectativa de que estas elecciones tengan como resultado un mayor número de mujeres regidoras, alcaldesas, gobernadoras, vicegobernadoras, y que haya una representación de mujeres en su diversidad, que también, digamos, tengamos a mujeres indígenas, afroperuanas y la comunidad LGTBIQ representadas, ¿no es cierto?, en el resultado de las próximas elecciones. Es importante mencionar que la OMPE y el programa de la Unión Europea, Eurosocial Más, llevarán a cabo talleres sobre la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia a los que serán convocadas las organizaciones políticas y la ciudadanía. Los talleres macrorregionales que fueron pensados en el marco del apoyo técnico que Eurosocial está teniendo el placer de llevar adelante junto con la OMPE, tienen como objetivo territorializar la democracia paritaria, es decir, que todas las mujeres y toda la población, tenga una plena participación y conocimiento de cómo llevar adelante sus derechos políticos y una autonomía política. De esta manera, el ente electoral, junto a instituciones aliadas, realiza acciones para promover la participación de las mujeres en la vida política de igual manera que los varones.
Y justamente sobre el tema de la paridad y alternancia y la participación política de la mujer y las minorías, fueron estos los temas que se abordaron en la edición de la revista Elecciones de la OMPE, la misma que cumplió 20 años impulsando el debate académico electoral. El impacto de la pandemia en la democracia peruana, la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021 y la geografía política en los comicios presidenciales peruanos son algunos de los temas desarrollados en el número 22 de la revista Elecciones de la OMPE. La publicación fue presentada de manera virtual el jueves 27 de enero y entre los expositores estuvo el jefe del ente electoral, Piero Corbeto, quien señaló que con esta edición la revista celebra sus 20 años y analiza los comicios del año pasado. Es una especie de celebración académica del bicentenario de nuestra república, porque el año pasado tuvimos las elecciones del bicentenario, ¿no? Unas elecciones que fueron complejas, unas elecciones que nos obligaron a mirar de una manera muy amplia y analizar bajo diversas aristas el proceso electoral en su conjunto. También se contó con la intervención de Flavia Freidenberg, colaboradora de esta publicación, quien anunció que la revista se encuentra publicada en la plataforma Open Journal System. Es un sistema a través del cual nuestra revista va a poder ser, digamos, consultada, pero también todo el proceso editorial va a ir de la mano de este sistema digital a través del cual las y los personas que estén interesadas en compartir un artículo para que sea evaluado y dictaminado, así como también las y los dictaminadores de los artículos, se van a poder comunicar con el equipo que hace la revista a través de esta plataforma. Este elemento es sumamente importante en el proceso de profesionalización de la revista Elecciones. Del mismo modo participaron los autores Milagros Campos y Daniel Encinas. Este último señaló que en su investigación se revela que las preferencias electorales de los peruanos son más complejas que las ideas preconcebidas referidas a los resultados electorales en las distintas zonas del país. Además de presentar artículos sobre los retos que supuso realizar elecciones en pandemia y reflexionar acerca del impacto de las últimas reformas en el ámbito político peruano, la publicación cuenta con apartados que analizan los comicios desarrollados en el último año en Argentina y Chile. La revista Elecciones se publica 2 veces al año con trabajos originales de autores de diversos países. De esta manera, la OMPE busca la divulgación de conocimiento vinculado a temas electorales para generar discusión y explicar los diversos procesos y fenómenos que ocurren en la vida democrática. Bien, amigos, les comentamos que hoy se realizó el sorteo para la designación del tercer miembro para el Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Esta actividad fue realizada hoy a las 9:30 de la mañana, como corresponde de acuerdo a ley, según el artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Se celebró una audiencia pública virtual y ya se tiene al tercer miembro para este Jurado Electoral Especial que será instalado en los próximos días. Ahora tenemos una entrevista con Manuel Chuquillanqui, quien habla sobre el principio de neutralidad. Él se encuentra con nuestra compañera Kersti Dina. Kersti, adelante. Esta mañana nuestro invitado del día es el doctor Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales. Con él vamos a repasar qué es el principio de neutralidad y por qué se aplica en un proceso electoral. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Kersti, un gusto estar aquí. Doctor Manuel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del principio de neutralidad y por qué en específico la norma se centra en el cumplimiento de esta por parte de los funcionarios y servidores públicos? Hay que empezar diciendo de que todo proceso electoral necesita cumplir ciertos requisitos para poder considerarlo legítimo e íntegro, en el sentido de que ha cumplido con todos los estándares que la ley y la Constitución establecen. Y uno de estos requisitos es de que justamente el espacio de juego de los candidatos, es decir, el formato de campaña y todo el proceso electoral, tengan las mismas reglas de juego y es decir, sea un campo equilibrado y justo para todos los participantes.
El principio de neutralidad justamente va a tallar en ese punto. La neutralidad lo que implica es de que cualquier funcionario público tiene una prohibición de hacer campaña electoral o de influenciar el proceso electoral de tal forma de que se beneficie a un candidato o a un partido político. Y eso es especial para los funcionarios públicos porque los funcionarios públicos tienen cierta influencia, pueden tener, por ejemplo, otras personas o funcionarios a su cargo. En el caso de las elecciones regionales y municipales, o en realidad en cualquier proceso electoral, se puede tratar de funcionarios que estén participando o van a participar del proceso electoral como candidatos a futuro, o por que la posición del funcionario tiene, digamos, cierta influencia sobre lo que el público pueda pensar, es decir, puede tener cierto alcance o llegada a la población. Es en ese sentido de que el principio de neutralidad es muy importante, puesto de que impide esta influencia indebida de estos funcionarios dentro del proceso electoral, y de esta forma se permite también al ciudadano, digamos, que ellos nosotros podamos elegir sin el ruido, digamos, de esta influencia indebida, ¿no? Y que estos puedan tomar una decisión informada por su propia cuenta y decisión. Eso quiere decir que el principio de neutralidad permite que las condiciones sean iguales para todos los candidatos en un proceso, y en ese caso estamos en una elección subnacional. Doctor Manuel, ¿qué actos se constituyen dentro de este principio, se prohíben no cometer para no infringir esta norma? Sí, claro. La ley y la Constitución establecen esa prohibición general, ¿no? O sea, digamos, ningún funcionario público puede participar del proceso electoral o puede influenciar él mismo, o puede influenciar en los electores, más que todo. El reglamento que emitió el jurado a finales del año pasado básicamente clasifica esto en 3 grupos, ¿no? Hay un primer grupo de infracciones, que son aquellas que podrían ser cometidas por autoridades públicas, que básicamente hablan de la influencia de esas autoridades públicas en el proceso electoral, ¿no? Sea intervenir en el proceso usando la influencia del cargo que ellos tengan para poder beneficiar a una organización política o a algún candidato, interferir en el funcionamiento de las mesas de sufragio, por ejemplo, o imponer su voluntad a ciudadanos que estén bajo su cargo en que voten en un sentido u otro. Unas infracciones similares son aquellas personas o funcionarios públicos o servidores públicos que cuenten con personas bajo su dependencia. Nuevamente estamos ante esta figura de un jefe o una persona en una posición de dominio que ordena a sus subordinados a participar del proceso electoral beneficiando o votando a favor de algún candidato en específico. Y finalmente hay infracciones que son específicas para ciudadanos que son funcionarios públicos y que están participando dentro del proceso electoral. Allí la prohibición que se establece básicamente es de que dentro de los 90 días antes de la elección, estas personas no pueden hacer, digamos, proselitismo político, no pueden utilizar su cargo en el marco del proceso electoral. En otras palabras, si yo fuese un funcionario público y estoy dentro de este periodo de tiempo, no puedo participar de actividades de proselitismo político y al mismo tiempo estar usando mi cargo. O sea, no puedo participar de actividades oficiales, ni puedo, por ejemplo, entregar obras a la población dentro de este periodo de tiempo, puesto de que, digamos, estaríamos entre una intersección algo indebida, ¿no? El funcionario público estaría entregando algo a la población cuando está participando al mismo tiempo del proceso electoral, y el ciudadano posiblemente no pueda distinguir entre el funcionario y el candidato. Y eso pues es una influencia indebida. Básicamente esas son las infracciones que existen sobre neutralidad. Claro, y para aclarar es importante a veces ser un poco más específico. Por ejemplo, si el servidor público se encontrara en su día libre y decide participar en una manifestación política, ¿puede hacerlo? ¿Puede incluso llegar hasta tomarse foto? ¿O eso también se prohíbe? Así sea su día libre, así sea que él diga, soy un ciudadano más. El reglamento en específico no hace distinciones sobre el tiempo libre del funcionario, ¿no? Sencillamente establece un periodo de tiempo y literalmente dice a partir de los 90 días anteriores al acto de sufragio. Es decir,
dentro de estos 90 días antes de la elección, estas personas que son funcionarios públicos, pero que están participando del proceso electoral como candidatos, no pueden hacer ninguna de esas actividades, ¿no? Sin importar si están dentro de su periodo libre o si ya terminó el día de trabajo. En todo caso, esa sería una buena pregunta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones seguramente resolverá de presentarse el caso. En el caso de las altas autoridades, hablamos de presidentes, alcaldes o ministros, ¿ellos también estarían bajo este mismo régimen de prohibición? Sí. El principio de neutralidad no tiene una limitación en cuanto a cuáles son los funcionarios que tienen que cumplir este principio. Todo funcionario público, toda autoridad pública está en la obligación de cumplir con el principio de neutralidad. Y eso quiere decir de que ni el presidente, ni congresistas de la República, ni funcionarios públicos pueden influenciar el proceso electoral o pueden participar del proceso electoral beneficiando a un candidato u otro. Y aquí quería hacer una pequeña aclaración sobre el punto anterior, ¿no? Este plazo de los 90 días, en donde no se hace distinción sobre horarios de trabajo y demás, es básicamente para aquellos ciudadanos que son funcionarios públicos y están participando como candidatos del proceso electoral, ¿no? Aquellos funcionarios que no estén participando del proceso electoral podrían participar, por ejemplo, de una actividad de proselitismo siempre y cuando no estén utilizando dinero público, ni estén dentro, pues, del horario de trabajo, dentro de una actividad oficial. Nuevamente, todos estos pequeños detalles van a tener que ser confirmados o revisados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones una vez inicie el proceso electoral, pero básicamente esa es la forma en cómo se había venido desarrollando el principio de neutralidad o aplicando el principio de neutralidad en procesos electorales. Importante la diferencia que usted acaba de mencionar, doctor Manuel. Y en el caso de las opiniones que se realizan por redes sociales, ¿qué nos dice la norma sobre este caso en particular? Yo diría de que en específico, no recuerdo que el reglamento hable sobre redes sociales, pero podríamos hacer, digamos, un paralelo o una extensión. El funcionario público no puede utilizar, digamos, su cargo, ni puede utilizar digamos, un objeto o una propiedad o algo que esté relacionado al Estado para participar del proceso electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas de las autoridades tienen, por ejemplo, redes sociales que son oficiales, que están ligadas, digamos, a un cargo específico, ¿no? Por ejemplo, un ministro de Estado, el presidente de la República, y me imagino que podríamos hablar de alcaldes, gobernadores y demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que sí, el funcionario público estuviese utilizando la plataforma Twitter, por ejemplo, el Twitter oficial de la Presidencia de la República, esta persona no podría utilizarla para poder hacer propaganda electoral o para poder beneficiar a un candidato en específico o a un partido político o movimiento regional en específico, ¿no? En ese sentido, el principio es bastante claro. La idea del principio de neutralidad, nuevamente, es impedir la influencia indebida por parte de autoridades o por parte de funcionarios públicos en el proceso electoral. Y eso quiere decir de que se tiene, pues, que impedir esta indebida influencia para que el ciudadano pueda participar más libremente del proceso electoral. Así es. Doctor Manuel, ¿cómo aseguramos que la normativa sobre neutralidad en un proceso electoral se cumpla a cabalidad? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un deber, ¿no? Que es el deber de fiscalización del proceso electoral. Y este deber implica de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que verificar de que en efecto todas esas disposiciones que la ley, la Constitución y los reglamentos establecen se cumplan. Y es por eso de que los jurados electorales especiales son los llamados a, digamos, tratar estos temas, sean de publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad estatal, en el marco del proceso electoral. En el caso específico de neutralidad, digamos como que hay dos tipos de procedimiento, básicamente, ¿no? Están los fiscalizadores electorales que verifican los hechos que suceden dentro del proceso electoral. Estos, si identifican algún acto de neutralidad estatal, lo comunican al jurado electoral especial y el jurado electoral especial determina si hay infracción o no.
Para aquellos funcionarios públicos que no sean candidatos, básicamente el procedimiento termina con la emisión de una resolución, básicamente, en donde se indica si ha habido o no el acto de neutralidad y se comunica pues al Ministerio Público para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes y obviamente también a la entidad a la que pertenezca el funcionario público. Pero en el caso de candidatos, es decir, funcionarios que son candidatos al mismo tiempo, el procedimiento es muy similar a los procedimientos de propaganda y publicidad estatal, ¿no? Los jurados electorales especiales actúan como primera instancia y en segunda instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese caso específico, en el segundo grupo, se imponen multas que van desde las 30 a 100 UITs y que, bueno, son graduadas teniendo en cuenta los criterios que tiene el reglamento. Así es. Doctor Manuel, ¿también los ciudadanos son actores activos que podrían denunciar alguno de estos actos que vayan en contra de la neutralidad? ¿Es posible ello? En principio, sí. Cualquier ciudadano puede presentar, digamos, y comunicar alguna actividad que no esté apegada a la ley, a los jurados electorales especiales, y específico a las unidades de fiscalización para que éstas puedan, digamos, activar el proceso, ¿no? En principio, todos esos procedimientos inician con el informe de fiscalización o la denuncia que se haya presentado, ¿no? Una vez se presenta una denuncia, el informe de fiscalización es el primer documento que se emite en el cual se detallan cuáles son los hechos y si en efecto el fiscalizador considera de que podría tratarse de un caso de neutralidad en específico. Pero también hay que tener en cuenta de que el reglamento establece que cualquier organización política, a través obviamente de su personero, está legitimada para poder denunciar las infracciones sobre neutralidad y actuar como parte activa del proceso, es decir, como impulsar el procedimiento hacia adelante, ¿no? Pero eso no quiere decir, al menos en mi opinión, de que los ciudadanos no debamos denunciar o participar, digamos, de esas actividades. Si un ciudadano observa un acto de neutralidad estatal, lo ideal sería que lo comunique lo más pronto posible a un jurado electoral especial para que ellos puedan activar el procedimiento y obviamente hacer conocer esto a los fiscalizadores electorales para que puedan recabar toda la información que corresponde. Así es, doctor Manuel. Finalmente, para cerrar, algunas recomendaciones que usted pueda brindar, ya que estamos en una carrera electoral ya que inició, se convocó el 5 de enero, se acercan las elecciones internas, se acerca en octubre el proceso mismo de elecciones regionales y municipales. Primero, es un proceso intenso, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en consideración. Los procesos de elecciones regionales y municipales son de los más intensos que siguen los organismos electorales peruanos. Dicho esto, lo que yo diría a la población en general es de que hay que participar activamente del proceso, ¿no? Esto no es un trabajo que solamente le compete al Jurado Nacional de Elecciones o a un PIRRENIEC, si bien son actores esenciales en el desarrollo del proceso, sino que todos los ciudadanos tenemos que participar del mismo, sea denunciando las infracciones a la ley que veamos, como también participando de los procesos de tachas que van a presentarse a lo largo de este proceso electoral, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el proceso está iniciando, recién vamos a entrar, o estamos dentro del proceso de democracia interna, que todavía, si no me equivoco, va a realizarse en mayo. Pero es momento, digamos, como que de ir poniéndonos en el modo electoral, por así decirlo, y prestarle atención a lo que hacen los candidatos y las candidatas, los organismos electorales, los partidos políticos, pero también darle un ojo a lo que hacen nuestros funcionarios públicos y digamos, de alguna forma también contribuir a que no participen indebidamente de este proceso electoral. Muy bien, ahí está el mensaje. Agradecemos al doctor Manuel Chuquillanqui por acompañarnos. Él es abogado especialista en temas electorales. Ahora es momento de hacer un corte, ya volvemos.
Amigos, estamos de vuelta y queremos saludar a los colegas de Canal Auténtica Televisión de Moyobamba, que transmite el noticiero JN Noticias de lunes a viernes a las 9 de la noche para todo Moyobamba y gran parte de la región San Martín. Auténtica Televisión también transmite el noticiero JN Regional todos los sábados a las 12 del mediodía. La invitación está hecha a todos nuestros compatriotas de Moyobamba, el Alto Mayo, Tarapoto y otras 10 ciudades de la región San Martín. Si quieren tener la mejor información electoral, no dejen de ver los programas del Jurado Nacional de Elecciones a través del canal Auténtica Televisión. El canal IP, un canal de televisión de programación cultural y educativa para la audiencia infantil y juvenil, dio a conocer en su programa Acceso Público las funciones que competen al Jurado Nacional de Elecciones en época electoral y no electoral. Veamos. Nadia, el día de hoy vamos a hablar acerca del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú qué sabes de su chamba? Mira, la verdad es que estoy un poco confundida porque yo sabía que la OMP es la que realiza las elecciones, así que no sé qué rol tendrá el jurado ahí. Sí, es verdad, aunque por el nombre jurado podemos sacar que son jueces de alguna manera, ¿verdad? El JNE fue protagonista de un nuevo capítulo del programa Acceso Público, espacio del canal IPE donde se absolvieron preguntas frecuentes sobre su rol fiscalizador y su implicancia en la legalidad de una elección, de la elaboración del padrón y del registro de organizaciones políticas. Quien se encarga de juzgar que se cumplan estas reglas es el Jurado Nacional de Elecciones. Así, mientras la OMP se encarga de organizar las elecciones y la RENIEC de identificar a los votantes, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de administrar justicia en materia electoral, como instancia única y definitiva, o sea, ninguna otra institución del Estado puede cuestionar sus decisiones. El programa Acceso Público recordó que el JNE es un organismo autónomo y es compuesto por 5 miembros en su pleno. Son elegidos por entidades públicas y privadas. Uno es elegido por la Corte Suprema de la República y es quien preside el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Otro miembro es elegido por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Otro miembro es elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro miembro es elegido también por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Desde el campo de la fiscalización, el JNE se encarga de asegurar la voluntad de los electores expresada en las urnas. Además, en un proceso electoral general es llevada en conjunto comisiones de observación electoral internacional. En este proceso de elecciones generales han participado 160 observadores internacionales, más de 1.400 observadores nacionales han participado, garantizan este proceso que sea confiable, transparente y seguro. Respecto del trabajo del Jurado Nacional de Elecciones en periodo no electoral, se dio a conocer que la entidad centra sus funciones en la educación cívica ciudadana. Esto a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que realiza labor educativa, promoviendo que los ciudadanos cuenten con los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores necesarias para que puedan ejercer con plenitud sus derechos. Por otro lado, frente a la desinformación, el JNE se mantiene activo para verificar todo tipo de información falsa que circula en redes. Así se dio a conocer en Acceso Público. El Jurado Nacional de Elecciones ha creado un comité técnico que se ha denominado fact-checking. Aquí en el Perú nos ha permitido generar canales de comunicación tanto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales como del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para que en conjunto podamos tener mucho cuidado en que la información que salga del sistema electoral sea la adecuada y la real. Acceso Público brinda contenido cultural y educativo y en esa oportunidad presentó al JNE, un ente autónomo cuyas funciones son fiscalizar las elecciones y educar en materia electoral. La OMP declaró la improcedencia de 48 solicitudes de kit electoral de revocatoria por causa de abandono de parte de los ciudadanos solicitantes. Los detalles en la siguiente nota. La OMP publicó en el diario El Peruano una reciente resolución en la que declara improcedente 48 solicitudes ciudadanas para la obtención del kit electoral de revocatoria por caducidad. Según precisa la Subgerencia de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la entidad, estas solicitudes de expedición de formatos para la recolección de firmas y adherentes no tuvieron el seguimiento respectivo por parte de los ciudadanos. La OMP informa que realizó la notificación vía correo electrónico en los casos que correspondía y al no tener respuesta se procedió con la notificación personal al domicilio declarado.
No obstante, se corroboró la inexistencia de la dirección del inmueble de cada uno de los 48 ciudadanos. Fue entonces que se procedió a notificar en el domicilio consignado en el DNI. Pese a ello, precisa que los domicilios no han podido ser ubicados por diversas razones, como falta de datos consignados en la dirección del DNI, falta de acceso a las zonas, entre otras. Por tanto, la OMP informa la emisión de un total de 48 resoluciones sugerenciales, a través de las cuales se ha declarado el fin del procedimiento por caducidad y abandono. El 28 de enero se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Por ello, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde Queclin, recomendó que la información personal tiene que ser resguardada. Por eso es importante que se cuente con un sistema de gestión de seguridad de la información. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, recomendó por el Día Internacional de la Protección de Datos Personales que la información que se brinda en las redes sociales tiene que ser resguardada, ya que el mal uso de nuestra información personal puede tener un impacto negativo en la persona. Es importante que seamos conscientes que todos los días de nuestra vida, en todo lo que hacemos, estamos dejando rastros digitales, estamos dejando información. Por ejemplo, si haces una compra y pagas con tu tarjeta de crédito, nos estarás brindando información de qué compraste, cuándo compraste, dónde compraste, cuánto pagaste. Y si utilizas tu tarjeta de crédito durante todo el mes, nosotros sabremos cuánto es tu gasto mensual. Pero un lugar donde solemos dejar mucha información personal son las redes sociales. Muchas personas colocan fotografías o videos en redes como Instagram, TikTok o Facebook. Si una persona coloca un video de una reunión familiar, nos estará brindando información de cómo vive, de qué color son sus muebles, si tiene un jardín, si tiene una mascota, si tiene artesanías en su casa, qué come, si es que es una reunión o un almuerzo familiar, si hay música de fondo o si le gusta bailar. Estamos dejando información que permite conocer nuestros gustos y preferencias. En ese sentido, señaló que es fundamental que todos comprendamos que la protección de datos personales no se trata de cumplir una ley o evitar multas, sino que tenemos derecho a la intimidad, es decir, que la información referida a nuestra más cercana esfera personal, como nuestros datos identificativos, información de nuestras preferencias políticas, datos económicos y, en fin, cualquier información que sirva para identificarnos o relacionadas a nuestra intimidad, debe ser protegida. La información personal tiene que ser resguardada. Las instituciones públicas y privadas, los negocios, los comercios, recolectan mucha información personal de toda la ciudadanía, de todos sus clientes. Por eso es importante que tengan un sistema de gestión de seguridad de la información, que nos permita saber cómo están cuidando nuestra data personal. Un sistema que permita también la trazabilidad de quién hizo qué con nuestra información. Por ejemplo, qué persona ingresó a la base de datos, a qué hora ingresó, qué información buscó, si la modificó, la rectificó, si la eliminó o si ingresó una nueva información. Y por supuesto saber si esa persona estaba autorizada a ingresar a la base de datos y con quién la compartió. Finalmente, indicó que se debe contribuir a la formación de la ciudadanía de América Latina sobre los derechos de protección de datos personales, fomentando el cumplimiento de las legislaciones internacionales y nacionales relacionadas al tema. Mañana nosotros vamos a hablar del trabajo que realizó Indecopi en el 2021 y también los nuevos retos que se presentan para este 2022. Ellos tienen novedades sobre el registro de patentes, cómo podemos hacer ese tipo de trámites ante esta entidad. Estamos con Manuel Castro, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi. Muy buenos días, señor Castro, bienvenido a JN. Buenos días, Kersi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista.
a usted por acompañarnos esta mañana. Y bueno, queríamos empezar esta entrevista comentando que en el 2021 ustedes nos dieron unas cifras importantes de que esa institución otorgó 838 patentes a inventores nacionales y extranjeros. Esta cifra ha superado casi en 31% y un poco más de los registros del año 2020. ¿Cómo observa esta demanda en el último año, 2021, tomando en cuenta que aún estamos en emergencia sanitaria? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, el número de patentes otorgadas el 2021 ha aumentado con respecto al 2020, en 838 patentes. Esto, como bien lo indicas, significa más del 41% que se otorgó el 2020. No nos olvidemos que son patentes otorgadas, no son patentes presentadas, ¿no? Las patentes presentadas, sí, por la coyuntura han disminuido un poco. Esto ha servido para que nosotros podamos resolver aquellas solicitudes, digamos, que ingresaron el 2020 con mayor facilidad. Es por eso que se ha dado este incremento. Me gustaría también de repente explicarles un poco a qué se refiere cuando hablamos de una patente, ¿no? Una patente, digamos, es un derecho que otorga el Estado a inventos o investigaciones que han sido presentadas. En nuestro país existen dos tipos de patentes: las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad, o también conocidas como modelo de utilidad. Sí, justo ya que mencionas estos dos tipos de patentes, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo poder entenderlas cuando se trata de una patente de invención y patente de modelo de utilidad? Sí, una patente de invención se refiere a todo nuevo producto o procedimiento que sirve para resolver un problema en cualquier sector de la tecnología. Cuando hablo cualquier sector de la tecnología, me estoy refiriendo, por ejemplo, al área de química, farmacia, biotecnología, entre otros sectores. Mientras que el modelo de utilidad, digamos, solamente protege a productos, a nuevos productos o a dispositivos que han sido modificados, pero que estas modificaciones, digamos, tienen una ventaja técnica que no tenían los productos anteriores. Otra diferencia de ellos es el tiempo de protección, por ejemplo. En el caso de la patente de invención, la protección es por 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Las patentes no se renuevan, como las marcas, por ejemplo. Y en el caso de los modelos de utilidad, la protección es de 10 años, también contados desde la fecha de presentación, y tampoco son renovables. Digamos, ahí hay dos diferencias también de qué es una patente de invención y un modelo de utilidad. Ahora hablemos de los beneficios que otorga el tener una patente a un invento, ¿no? Sí, el beneficio es que te da un derecho de exclusividad, ¿no? Por el tiempo, digamos, que tiene de vigencia esta patente. Este derecho de exclusividad, por ejemplo, para que tú puedas comercializar la patente, para que tú puedas licenciar la patente. O sea, solamente tú, si alguien quiere, digamos, utilizar ese invento, tendría que pedirte autorización. Entonces, por ejemplo, para una empresa, esto le da una ventaja competitiva frente a sus competidores, ¿no? Porque tendría, digamos, un derecho a exclusividad por un determinado tiempo. Muy bien. Sobre qué tipo de inventos puede destacar, por ejemplo, en el campo tecnológico, a los que otorgaron patentes recientemente. Sí, las patentes se dividen de acuerdo a un clasificador internacional de patentes, ¿no? En 8 secciones. Estas 8 secciones, por ejemplo, se refieren a necesidades corrientes de la vida, a temas químicos, mecánicos, electrónicos. Hay un campo de la física, procesos industriales, ¿no? Digamos, son 8 las secciones cómo se dividen las patentes. El sector más utilizado, si hablamos, por ejemplo, de patentes extranjeras, estamos hablando más del campo farmacéutico, ¿no? Y si hablamos del campo, digamos, de las solicitudes nacionales, las que más, digamos, se presentan están relacionadas a procesos industriales, agroindustria, a maquinaria, ¿no? Digamos, esos son los sectores que más se mueven de acuerdo a si son solicitudes extranjeras o nacionales, ¿no? Ahora, dentro del reporte que ustedes presentan, y nos parece un dato interesante, es que en las cifras de solicitudes, el 41% de ellas dicen a una mujer como parte del equipo de inventores. Entonces yo le pregunto, ¿qué lectura le da a esta gradual incursión de las mujeres en el campo de invenciones? La lectura es que la brecha entre inventores, por ejemplo, hombres y mujeres, se está cortando, ¿no? Y eso es bueno,
Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio ya hace 3 años de cuál era el comportamiento, digamos, de la presentación de solicitudes entre hombres y mujeres. Este estudio, por ejemplo, nos arrojó que el año 2000 solamente un 7% de mujeres intervenía en una solicitud de patentes. Luego, el año ya 2010, este número aumenta al 13%, o sea, digamos, iba incrementando, y hacia el 2020 este porcentaje ya era del 36%. El año pasado ya, digamos, esto ya está al 41%. Eso significa que en poco tiempo, digamos, y eso es gracias a todo el incentivo que se ha hecho, digamos, por parte de la institución a este tema, es que ha ido, digamos, acortándose esta brecha. Ya estamos llegando al 50-50, que es lo que estamos buscando, y esperamos que hacia el 20, por ejemplo, 23, ya esta cifra esté más equilibrada. Ahora, por otro lado, el año pasado Indecopi lanzó el concurso nacional de inventos escolares Inventores del Futuro 2021. ¿Cuáles fueron los logros de este concurso? Cuéntanos, Manuel. Sí, nosotros tenemos 2 concursos importantes en tema de inventos. Uno, que es un concurso ya que tiene muchos años, que es el Concurso Nacional de Invenciones, ¿no? Nosotros lanzamos este concurso el año 1996 y es un concurso emblemático para la institución. El año pasado ha sido la edición número 20, ¿no? Y considerando que, digamos, en este concurso no había un campo que se le, digamos, exclusivo para los niños y jóvenes, es que creamos este otro concurso, que es el Concurso Nacional de Inventos para Escolares del Futuro. Es la segunda edición, la organizamos el año pasado, la primera fue el 2019, el 2020 por toda la coyuntura que vivimos no se pudo organizar. ¿Cuáles fueron los números? En el primer caso, el 2019, hubieron más de 70 proyectos, ¿no? Más de 20 colegios a nivel nacional que se presentaron. El año pasado, este número se incrementó a más de 85 proyectos, ¿no? Entonces, digamos, mejoró estos números y también aumentaron el número de regiones que participaron. Fueron 18 regiones, si no me equivoco, las que participaron de diferentes colegios, tanto públicos como privados. Este año también vamos a organizar la edición número 3 del concurso de escolares. ¿Se tiene una fecha ya prevista para este concurso? El concurso normalmente se empieza a trabajar a partir de marzo, ¿no? Seguramente que las inscripciones van a empezar a partir de abril y la premiación siempre se da hacia fines de año, noviembre o diciembre del año, ¿no? Muy bien, entonces a estar muy de cerca, seguir las redes, la página de Indecopi para poder sumarse a este concurso. Manuel, por otro lado, ¿cómo se puede inscribir y registrar patentes en esta época de pandemia? ¿Será que este tipo de trámite se hace de manera virtual? También nos podrías precisar ya los requisitos con los que se debe de contar. Sí, bueno, nosotros tenemos una mesa de partes virtual, ¿no? Para aquellas personas, por ejemplo, que todavía no pueden acercarse al Indecopi, porque el Indecopi ya ha abierto sus puertas también. O sea, tienes 2 vías, la presencial y la virtual. ¿Qué es lo que necesitas para presentar una solicitud de patente? Primero, dependiendo si es una patente de invención o una patente de modelo de utilidad. Los costos van a variar, ¿no? Los costos van a variar. Lo primero que hay que hacer es tener el proyecto, ese proyecto, o sea, ya el invento, digamos, desarrollado, y eso tiene que ser plasmado en un documento técnico, que es la parte más importante que tienen que hacer, ¿ya? El documento técnico. Ese documento técnico tiene una estructura definida, bastante técnica, pero tenemos nosotros acá personal que los apoya, que apoya a los inventores, a las universidades o empresas que quieran presentar una solicitud a través de un programa que se llama el programa Patenta. Entonces, también, digamos, es opcional el uso de este programa por parte de los usuarios. Una vez que yo tengo el documento técnico, me acerco al Indecopi, pago la tasa de presentación y presento un formulario y se inicia el trámite de una patente, ¿no? Luego ya vienen los procesos más internos, como por ejemplo, la publicación de la patente en algún momento del trámite, con la intención de que se pueda divulgar la información y que si es que hay alguien, por ejemplo, que se ve que están vulnerando sus derechos, pueda oponerse también a esta solicitud. Luego hay un examen de fondo, que es la parte técnica, donde evalúan la solicitud, y al final el otorgamiento de la patente, ¿no? Sea de patente de invención o patente modelo de utilidad. Finalmente, Manuel,
Ya para concluir, por favor, cuéntanos si tienen retos en este año 2022 que Indecopi se ha propuesto lograr. Coméntanos. Sí, mira, los actores que presentan más solicitudes de patentes en nuestro país está dividido en tres. Uno son los inventores independientes, otros son las universidades y los centros de investigación, y el otro actor son las empresas que pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. ¿Cuál es el reto de la institución, de la dirección? Es que el número de solicitudes de empresas aumente, ¿no? Porque hemos logrado, por ejemplo, que el año pasado, y eso también se recoge en el balance que se ha difundido, es que por primera vez las universidades son las primeras, digamos, son los primeros actores que presentan más solicitudes de patente, desplazando a los inventores independientes. Eso es importante, porque en las universidades es donde se investiga, ¿no? Entonces, esta investigación tiene que ser protegida, y eso han entendido las universidades, ¿no? Y eso es bueno, está llegando casi al 50% de las solicitudes que han ingresado al Indecopi por el lado de las patentes han sido de universidades. El reto es que las empresas, digamos, las empresas aumenten. El número todavía es pequeño. Pero ¿por qué es importante que aumenten el número de empresas? Porque, digamos, son las empresas las que generan pues, puestos de trabajo, las que generan, digamos, impuestos. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que ocurre en otros países desarrollados, es que las empresas son las que presentan más solicitudes. Es importante que las universidades lo hagan y los inventores independientes también, pero nuestro reto es de este año las empresas, que aumenten el número de solicitudes. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos este balance del trabajo de Indecopi, también los retos y los concursos que se vienen para este 2022. Hemos conversado con Manuel Castro, director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, y tras esta entrevista es momento de hacer una pausa, ya volvemos. Bien, estamos de vuelta y la Contraloría nos presenta en el siguiente informe las acciones de control contra los denominados pagos fantasmas detectados en diversos municipios del país. Veamos. Desde el año pasado, la Contraloría General advertía una nueva modalidad de estafa en el país que se robaba descaradamente los recursos económicos de los gobiernos regionales y municipios. A septiembre del año pasado, la Contraloría evidenció que al menos 35 millones de soles fueron transferidos a personas sin vínculo laboral con las instituciones involucradas. Esta modalidad de pagos fantasmas consiste en la transferencia irregular de recursos públicos a terceras personas sin que se hayan brindado servicios o bienes al Estado. Para dicho fin, algunos trabajadores públicos estarían usando sus códigos de cuenta y autorizando transferencias de dinero a terceros mediante el CIAF. Es por ello que en una gran acción conjunta y simultánea entre la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional, se intervinieron 11 entidades en 5 regiones del país para incautar información y archivos digitales sobre nuevos casos de presuntas operaciones fraudulentas. Se intervino los gobiernos regionales de Madre de Dios y Arequipa, la Municipalidad Distrital de Majes, también en la región Arequipa, la Municipalidad Provincial de Huancayo, en Junín, y la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Asimismo, las municipalidades distritales de Supe Pueblo y Ricardo Palma, en las provincias limeña de Barranca y Huarochirí, respectivamente, y la Municipalidad Distrital de Punta Negra. También se intervino el Ministerio de Economía y Finanzas como fuente de información de registros sobre las transacciones en el CIAF. Se han recopilado las direcciones IP, números de equipos de cómputo, cuentas de usuarios, trazabilidad de las conexiones de la red de las entidades supervisadas e intentos de ingresos no autorizados a los módulos de pagos en el CIAF. Cabe señalar que hasta el año pasado, la mayor transacción fraudulenta se registró en la Municipalidad Provincial de Padre Abad, en Ucayali, donde se detectó un perjuicio económico superior a los 10 millones de soles. La Contraloría seguirá el rastro de operaciones similares que se podrían estar realizando en otras regiones para evitar más desfalcos al país. Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy de JN Noticias. Ha sido un gusto trabajar para ustedes. Les recordamos que estamos en el canal 516 de Movistar TV, en las redes sociales del máximo ente electoral y la plataforma de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de la riqueza pesquera del Perú. Permiso.